Cuentos de amor, de locura y de muerte, del escritor Horacio Quiroga. Nacido en el Salto, Uruguay, el 31 de diciembre de 1878, Quiroga es considerado uno de los escritores más prominentes de la literatura universal. Una de sus obras más fascinantes, sin duda, es la que les acabo de contar. Cuentos de amor, de locura y de muerte, en donde podemos encontrar uno de los relatos más fascinantes, el cual se titula La gallina degollada. Y el día de hoy me encantará narrárselas y compartírselas. En el patio estaban sentados los 4 idiotas, los 4 estúpidos, mirando como siempre, sentados en sus bancos, únicamente aquella barda de ladrillos, por horas y por horas. Algunas veces los 4 idiotas, los 4 estúpidos, porque Horacio Quiroga maneja estos términos, mugían, se llenaban de baba sus bocas, se arrastraban y no podían hacer absolutamente nada más. En otras ocasiones miraban el horizonte porque les encantaba ver cómo el sol, después de horas, con la cara totalmente estúpida e idiota, bajaba hasta oscurecerse. Algunos otros días tenían la capacidad de poder arrastrarse por ese patio de tierra, mugiendo, jadeando, e intentando hacer alguno que otro ruido, como alguna extraño tranvía eléctrico. Sí, los 4 idiotas, resultado del gran matrimonio Mazzini-Ferraz. Con todas estas cosas que les estoy platicando, sin embargo, estos 4 pequeños niños, el mayor de 12 años y el menor de 8 años, algún día fueron la fascinación de sus padres, resultado de un matrimonio amoroso. Recuerdo aquel tiempo cuando Mazzini se casó con Berta. Un amor impresionante, un amor más allá de todos los siglos, un amor realmente hermoso, prolífero, fantástico. Y como todo matrimonio que es con estas características, lo primero que querían, lo primero que deseaban con todo fervor a los 3 meses era procrear un hijo. ¡Un hijo! Y esto se les concedió a los 14 meses. A los 14 meses tuvieron un hijo. Y cuando este nació, Mazzini gritó de alegría: ¡Mi hijo, mi primogénito! Sumamente feliz. La dicha ya había llegado al hogar de Mazzini y de Berta. Berta estaba sumamente feliz. Mes con mes la felicidad irradiaba en sus rostros, se veía en sus pupilas, y Mazzini no había día en el que no quería salir corriendo de su trabajo para ir a ver a su primogénito. Se respiraba una tranquilidad impresionante. Pero a los 20 meses, víctima de unas convulsiones extrañas, el pequeño hijo, el pequeño primogénito, empezó a tener una fiebre espantosa. Mazzini, preocupado, llamó al médico. Este llegó y con sumo profesionalismo lo examinó de pies a cabeza. Lo examinó durante horas. Lamento decirles que su hijo padece de meningitis y no tiene cura. Tal vez llegue el día en el que pueda caminar, pero él será un niño estúpido, un hijo idiota. Lo lamento mucho. En ese momento, Berta entró en shock. Abrazó a su pequeño y lentamente y pausadamente le dijo: Mi hijo. El pequeño se abalanzó a las rodillas de la madre. La madre únicamente le volvió a repetir: Mi hijo, ¿por qué a ti?
Mazzini no hizo más que conducirse a la puerta. Se despidió del médico sin antes decirle extrañamente: doctor, ¿usted cree que esa enfermedad es por...? El médico lo interrumpió y le dijo: ya te he dicho que siento que no es por lo de tu padre. Sin embargo, en la madre veo algo extraño. Ese pulmón no se escucha nada bien. Yo consideraría que es necesario que le hicieras algún tipo de análisis a tu esposa. No sé, hazlo. Pero ama mucho a tu hijo. Quizá con el tiempo pues pueda hacer alguna que otra tarea del hogar sin esperar nada a cambio. El tiempo pasó, los meses pasaron y quizá por alguna extraña situación, Mazzini abrazó con mayor fervor a su pequeño. Lo abrazaba, lo amaba, lo quería tanto a su pequeño y nunca le dijo a Berta, su amada esposa, de aquella cuestión del pulmón que le había platicado el médico. Los dos amantes se abrazaron, los dos amantes quisieron recobrar ese amor infinito y con esto procrearon a un segundo pequeño. Cuando llegó, lo esperaron ahora no con tanta felicidad como al primero, ya que estaba de alguna u otra forma esa cuestión de miedo, esa cuestión de angustia, porque le pasaron lo mismo que al primogénito. Hay historias, hay vidas que sufren demasiadas desgracias. Y a los 18 meses, justo a los 18 meses, el pequeño se empezaba a convulsionar igual que el primogénito. Y al día siguiente, la maldición había tocado la puerta nuevamente de este matrimonio. Desesperados, angustiados, viendo a sus dos pequeños enfermos, babeando, ni siquiera se dejaban bañar, porque cuando se bañaban, increíblemente los dos idiotas, los dos estúpidos, se golpeaban contra su cara, haciendo sangrar en sus ojos, haciendo sangrar en sus bocas, sus mandíbulas, sacaban sangre. Una cosa terrible. Con esto empezaron a llegar los pequeños roces entre Berta y Mazzini. Es tu culpa, quizá eres tú el del problema, y lo peor que podemos hacer los seres humanos es echar las culpas a otras personas o incluso a nosotros mismos. 3 años. 3 años pasaron y este matrimonio, de alguna u otra forma, de forma tradicional, como tú le quieras llamar, estimado lector, empezó a recobrar una fuerza que prácticamente se había apagado. Tanto Mazzini como Berta se hacían cargo de sus dos estúpidos, de sus dos idiotas, de sus dos hijos, que prácticamente no sabían hacer nada. Vaya, ni siquiera sabían, ni siquiera tenían la capacidad de alimentarse. Empezaban a deglutir, pero prácticamente todo lo devolvían, jugaban, una cosa terrorífica. Y extrañamente lo único que les llamaba la atención a estos pequeños eran los colores chispeantes, los colores brillantes. Y es por eso que tardaban horas y horas en esos bancos contemplando de forma estúpida aquel sol brillante. Porque cuando éste se oscurecía, lloraban inconsolablemente. Y después de esos 3 años, se dieron una nueva oportunidad. En esta ocasión, no fue una bendición, fueron 2. Llegaron mellizos al matrimonio de Mazzini y de Berta, una cosa espectacular, una cosa fascinante. Sin embargo, ese miedo, ese terror, esa angustia, esa maldición que tenía la familia Mazzini Ferraz podía llegar en cualquier minuto. Y lamentablemente llegó. Pero esta ocasión, la maldición traía algo más. Una tarde llegó Mazzini y vio que los pequeños estúpidos, los 4 hijos, no habían sido bañados. De hecho, estaban todos andrajosos, llenos de lodo. Mazzini, de alguna otra forma, enfadado por el trabajo, cansado por la cotidianidad. Berta, ¿por qué no bañaste a los niños? ¿Que por qué no bañaste a los niños? Mazzini cuidaba en extremo las palabras hacia su esposa. Él 28 años, ella 22.
tus hijos han estado haciendo un desastre toda la casa. Mazzini volteó. ¿Me estás diciendo que únicamente son mis hijos o nuestros hijos? Ya, nuestros hijos. ¿Así estás mejor? ¿Así te gusta más? ¿Diciendo nuestros hijos? Soportó el coraje que le invadía Mazzini y no dijo más. Quedó callado y le dijo: son nuestros hijos. Hay que amarlos. Hay que quererlos, Berta. Está bien. Los dos amantes, arrebatados por aquel coraje, por aquel odio que se sentían mutuamente esa noche, tuvieron relaciones de una forma descomunal. Y víctima de ello, podrán decir que esto es repetitivo, pero Berta cayó embarazada. Esta vez, después de 9 meses, la bendición no fue un varón, sino fue una niña hermosa, radiante, bellísima, a la cual lo primero que hicieron fue llamar al médico en cuanto nació para que la examinaran de todo a todo. La niña estaba perfecta de salud, pero eso mismo había pasado con los 2 primeros hijos. Día con día se levantaban con ese temor, con esa angustia de ver que su pequeña hija le pasara la maldición que a los 4 idiotas, a los 4 estúpidos. Sin embargo, pasaron 6 meses, pasó 1 año, pasaron 18 meses, pasaron 2 años. Y la niña estaba más que perfecta, intacta. La niña era sumamente malcriada. La niña hacía lo que le pegaba a su regalada gana, porque estos padres soportaban todo tipo de cosas por ese miedo que tenían para que su hija se enfermara como sus otros hermanos idiotas, como sus otros hermanos estúpidos. Todo lo concedían, y víctima de las golosinas en demasía, una tarde a la pequeña Bertita le dio una fiebre descomunal. Bertita, decía la madre desconsolablemente. Entró Mazzini y le dijo: nuevamente ha caído la maldición en tu casa. En mi casa la maldición. ¿Acaso estás diciendo que yo soy la culpable? ¿Acaso estás diciendo que yo tengo la culpa? Mazzini se contuvo. Tísica. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Te escuché decir algo. Nada, no dije nada. Nada dije. Tú eres el único culpable de la maldición que ha caído en nuestra familia. ¡Víbora! ¡Víbora! ¡Eres una víbora! Mi familia está bien. Nadie de mi familia ha sufrido delirios como tú, como tu padre, que murió loco, que murió delirante. Tísica. Eso dije hace rato. Eres una víbora tísica, Berta. ¿Cuánto te aguantaste las ganas de expresarlo, de gritármelo, de decírmelo? ¿Cuánto? Sí, tenía muchas ganas de decírtelo desde hace años, porque tú eres el único culpable de esto, de esta maldita maldición. Y mira cómo está ahora mi hija por tu culpa. Podrás decir lo que quieras de mi familia, pero tú escuchaste claramente al doctor. Lo escuchaste claramente. Y aquí la única culpable eres tú y ese maldito pulmón picado que tienes. Se escuchó a Bertita de repente, y esto calmó un poquito los ánimos de la pequeña. Familia Mazzini Ferraz. Papi, mami, y se tranquilizaron las cosas. Llegó el médico y todo estaba perfecto, era únicamente alguna fiebre.
que tenía la pequeña. Al día siguiente, un poco más calmados, cabe destacar que únicamente con la pequeña salían. A los 4 hijos idiotas, la sirvienta se había hecho cargo prácticamente de todo. Mazzini y Berta ya prácticamente no se ocupaban para nada, ni les daban de comer, ni los bañaban, ni los cambiaban. Los tenían como 4 animalitos en esa casa, y la sirvienta, cuando los acostaba y que estaban jadeando y que estaban pujando y que estaban babeando y que se ensuciaban prácticamente todos sus ropajes, la sirvienta los trataba muy mal, demasiado mal. Al día siguiente, Bertita estaba de maravilla, estaba fantástico. Se levantaron tarde por la mala noche que había pasado. Marta, ve por favor a comprar una gallina y haz un caldo para la tarde, nosotros vamos a salir. Claro que sí, dijo la sirvienta. Fue al mercado y compró una gallina. Cuando se estaban Berta, Mazzini y Bertita arreglando, los 4 idiotas extrañamente se habían bajado de su banco porque el sol lo había cubierto una nube esplendorosa. Los 4 idiotas empezaron a caminar lentamente hacia la cocina, que estaba con la puerta entreabierta. Asomaron sus cabezas idiotas. La baba les caía y contemplaron la escena. Marta, la sirvienta, había tomado la gallina, la había puesto sobre la mesa y con un cuchillo punzocortante de 3 cuchilladas había matado al animal. Agarró la cabeza, la arrojó a la basura, arrojó el cuerpo de la gallina y la dejó en el piso, donde la gallina brincaba todavía con esas reacciones, embarrando prácticamente de sangre toda la cocina. Justo en ese momento, Marta se dio cuenta de los 8 ojos de los 4 estúpidos que contemplaban la escena. ¡Señora Berta! ¿Qué pasa, Marta? ¿Qué pasa? Esos hijos suyos están viendo lo que hice con la gallina. ¿Y qué quieres que yo haga? Sácalos, por favor, a palazos, sácalos a patadas de aquí. Marta, la sirvienta, lo sacó como pudo para que no se viera más. El día fue esplendoroso, el día fue mágico, el día fue celestial, el día fue increíble. Pasaron las 5 horas más maravillosas como una familia realmente increíble. Bertita, Berta y Mazzini estaban sumamente felices. Regresaron a casa y Berta y Mazzini se quedaron a platicar un poco con los vecinos. Los 4 hijos idiotas estaban formados en sus bancos, contemplando el atardecer, fijos, sin inmutarse de absolutamente nada, hasta que algo extraño ocurrió. Su hermana Bertita había llegado a la casa, se había adelantado. Bertita amaba a sus hermanos. La pequeña Bertita jugaba con ellos y ellos jugaban con sus hermanos. La pequeña Bertita sintió algo extraño en su espalda. En ese momento volteó y vio cómo las expresiones de los 4 idiotas, los 8 ojos, se clavaban en ella. Bertita empezó a sentir miedo, se empezó a angustiar, empezó a retroceder un poco hacia la barda, mientras los 4 idiotas empezaban a arrastrarse como podían, empezaban a burlarse.
Empezaban a carcajear y Bertita se sentía sumamente extraña, se sentía sumamente espantada. Quiso saltar la barda. En ese momento se enganchó sobre el 1,20 m, empezó a subir su piernita y justo cuando empezaba a tratar de saltar la barda, uno de los hermanos tomó con fuerza la pierna de Bertita. La empezó a jalar. Bertita jalaba con fuerza. Se hizo brutal el momento, cada vez con más fuerza. Pero en ese momento otro de los idiotas agarró la otra piernita de Bertita hasta que la jalaron por completo. El cuerpo de Bertita azotó en el piso. Los 4 hijos idiotas la volteaban a ver, la contemplaban. ¡Mamá!, gritó la pequeña Bertita. En ese momento, cuando pasaba esto en la historia, Mazzini escuchó la voz de su pequeña. Berta, creo que te hablan. Guardaron silencio, pero en ese momento otro de los idiotas había tomado con fuerza la boca de la pequeña Bertita para que no hiciera otro sonido. No escuchó nada. No, tienes razón. La escena siguiente no tiene palabras. Los 4 idiotas, como pudieron, arrastraron el cuerpo de su pequeña hermanita hasta la cocina, donde esa mañana habían matado a aquel animal. Con suma brutalidad, 2 manos en el cuello, 2 manos agarrando los bracitos de la pequeña Bertita y 2 más las piernitas de la pequeña, hicieron para que uno de sus hermanitos tomara el mismo cuchillo con el que habían matado a la gallina esa mañana, sometieran a la pequeña del pescuezo e hirieran a la pequeña una y otra y otra y otra vez hasta arrancarle la existencia a su pequeña hermanita que tanto los amaba. Se escuchó un grito brutal. ¡Ah! Mazzini corrió de forma inmediata a la casa. Bertita, Bertita. Nadie respondió. Mazzini se dirigió a la habitación de los pequeños. Bertita, mija, Bertita, Bertita, ¿dónde estás? Absolutamente no había nadie. Se dirigió a la habitación de ellos y tampoco había absolutamente nadie. Se dirigió al patio y, oh sorpresa, algún tipo de cuerpo, algún tipo de costal, algo había sido arrastrado y daba directamente contra la cocina. Mazzini, alarmado, aterrorizado, se dirigió pausadamente, justo cuando escuchó llegar a Berta también, cuando abría la puerta. Mazzini agarró la perilla de la puerta, la giró, la arrojó. ¡No! ¡No! ¡A ti no! Y los 4 idiotas contemplaban el cuerpo de su pequeña. El color chispeante les llamaba la atención. El ver brotar la sangre los tenía cautivados. La cabeza de la pequeña Bertita por un lado, el cuerpo de la pequeña niña por el otro, y un padre desconsolado alcanzó a cerrar la puerta. Berta tocaba con fuerza. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dime, ¿qué pasó? Mazzini abrió y únicamente le dijo: lo hemos perdido todo.
Cuentos de amor, de locura y de muerte. El libro más fascinante del escritor Horacio Quiroga. Este es únicamente uno de sus cuentos más espectaculares. El cuento que le dio la vuelta al mundo. Te invito a que lo leas de manera total. Que sientas un poquito el horror. Que te lleves esta noche a la mente, cuando cierres tus ojos, que la pequeña Bertita está frente a ti, degollada, en sus manos su cabeza, pidiendo que la salves. En 1878, el 31 de diciembre, nació este escritor. Conócelo y que viva la literatura universal. Esto es gracias a Sega Pixel, a Autos DMS Car and Service, el fascinante maquillaje artístico de María Fernanda Montelongo, señorita Uruapan 2017, y a un loco apasionado para que tú, que estás viendo este video, te atrevas a leer. Espera los próximos videos. No todos van a ser de horror, no todos van a ser de sangre. Estaremos subiendo un video por semana. Espéralo, y si te gustó, únicamente te pido que compartas, que nos acerquemos a la verdadera literatura universal. Daniel Ceja te manda un cordial saludo. Hasta pronto.